Bueno, ya se acabó el tiempo de espera. Ahora vamos a continuar con lo que es. Ya copié yo los ocho montos a las personas que quieran para que el video se les va a enviar. Entonces, aquí vamos a ver qué más nos ofrece esta plantilla. Algo muy común en las valorizaciones es de que suele suceder de que nos equivocamos al insertar los metrados o suele suceder de que siempre se nos pasa un metrado por demás. Al hablar de valorizaciones a suma alzada, estamos hablando de valorizaciones que cumplen al 100% todo. Eso estamos hablando si en caso no existiera deductivos. Mejor dicho, ahorita no tenemos ni un solo deductivo. Y como no tenemos ni un solo deductivo, vamos a ver aquí que todo debería estar a qué monto, al 100%, como podemos observar. ¿Qué más nos ofrece esto? Si en caso nosotros sabemos que tenemos al 100% para valorizar, aquí tenemos un monto, por ejemplo, para hacer el ejemplo, de 264. Vemos que aquí en la valoración número 8, su última valoración es 0.10. Pero ¿qué sucedería si estuvieses equivocado y lo pusieras 0.12? Vemos que el metrado varió, sí, pero el monto no. Algo muy fundamental en esto es de que si nos equivocamos en el metrado o ya hemos valorizado, el programa no nos va a permitir valorizar por demás. Si nosotros ya sabemos que hemos valorizado aquí 10, por más que yo le ponga 20 aquí, vemos que sigue ahí. Pero si yo le pusiera 9, 0.9 como estaba, anteriormente estaba 0.10. Le vamos a poner 0.01. Ahí sí cambia. Entonces, de esto su límite es 0.10. Esto es su límite. Entonces, este programa también nos permite ya tener exactamente, no pasarnos del metrado. Esto nos ayuda a tener ese control y no estar sobrevalorizando. ¿Qué más podemos observar de esto? Vamos a hacer un resumen. Ya tenemos los 8 montos. Por tanto, si nosotros quisiéramos ver, aquí vamos a poner la valorización número 3. Quisiéramos ver su valorización contractual. Automáticamente vemos que aquí ya nos genera la valorización contractual. Vemos que en la versión 3 no se valorizó nada. Vamos a poner la valoración número 4. Vamos a poner la versión número 5. La versión contractual, vemos que automáticamente se generan estos montos de cuánto se realizó, sus resúmenes y sus resúmenes de pagos. También se puede verificar aquí. Bueno, ingeniero, con esto ya tenemos lo que es una valorización simple, que no tenga deductivos, que no tenga nada. Perfecto, como vemos aquí se va actualizando más y más este monto y vamos a seguir avanzando poco a poco. Ahora vamos a ver ahora qué sucedería si nosotros tendríamos un deductivo. ¿De qué forma nosotros podemos aquí visualizar que hay un deductivo? Nosotros para ver un deductivo vamos a realizar ahora, aquí tenemos en nuestra plantilla, nosotros hemos puesto que para precios unitarios va a haber un deductivo y va a haber a la vez mayores metrados. ¿Qué significa un deductivo? Un deductivo es esas partidas que ya no se van a utilizar en este cronograma. Como vamos a ver, aquí vamos a tener un deductivo y vamos a tratar de realizar mayores metrados. En resumen, con todo esto ya podemos realizar al menos una valoración simple que no tenga mayores, que no tenga, mejor dicho, adelantos, que no tenga reajustes, que no tenga nada de esto. Pero ustedes dirán, ingeniero, pero bueno, no me parece. Vamos a, vamos a seguir con esto. A través de esto vamos a abrir el siguiente programa. Pero para darle más vida a esto, vamos a cambiarlo a precios unitarios. Primeramente para que veamos cómo se calculan, de cómo se insertan los otros datos de mayores metrados, de menores metrados y deductivos. Después de ello vamos a pasar allá comenzar a utilizar adelantos de materiales y adelantos directos. Como última opción vamos a aprender a utilizar los reajustes por valorización. Y después vamos a aprender a usar como reajuste, también aprenderemos a usar los adicionales. Vamos a seguir. Para ello,
nosotros ya sabemos que aquí nosotros hemos tenido nuestro calendario valorizado. Vamos a suponer que nuestro nuevo calendario valorizado sea esto. Hemos restado algunos metrados para considerarlo como nuestro deductivo. Aquí sabemos siempre desde la primera parte, le hemos restado algunos. Entonces vamos a tener que cambiar todos nuestros metrados de cero. Como les dije, aquí nosotros para cambiar es la misma rutina. Es lo mismo, es bien fácil. Anticlic, cambiamos las valorizaciones rápidos y sencillos. Vamos a cambiar las 8 valorizaciones para verificar que automáticamente esto nos esté cumpliendo con lo que dijimos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para que ustedes también puedan disfrutar de las clases. Ingeniero, pero ¿por qué se dan mayores metrados y por qué tienen que valorizar? Ahora vamos a verlo eso al detalle para poderles explicar. Aquí vemos que esta obra se ha culminado en 8 valorizaciones. No se culminó en 9, sino se ha culminado en 8 valorizaciones de obra. Vamos a seguir cambiando los montos. Vamos a insertar aquí metrado. Vale. Ya. Aquí podemos observar que ya existen partidas que no tienen el valor. Están 0, 0, 0. Los metrados, las deducciones, como le decía hace un momento, se realiza del saldo que tenemos. Imaginemos que realizamos una deducción, estamos realizando en la versión 1 o en la versión 2 se realizó, pero el saldo de lo que se tiene. Si tú ya has valorizado la versión 1 y 2, cuando nos vamos a lo que le mostraba hace un momento, aquí vamos a verificar. Vamos a irnos a control de montos. Aquí vemos que tenemos un total, pero tenemos un saldo. Aquí vemos los saldos, como podemos observar. ¿Estos saldos qué significan? Que podemos deducir a estas partidas, si en caso requeramos hacer una deducción, un adicional deductivo, o también significaría, si estamos haciendo precios unitarios, estos son nuestros menores metrados. Para ello vamos a entender primeramente qué son mayores metrados. Vamos a explicarlo en una de las pantallas. Vamos a explicarlo aquí. ¿Qué es un mayor metrado? Cuando hablamos de mayores metrados, antes de integrar a la plantilla de cómo insertar los mayores metrados, el error más común que se comete es de que todos dicen, ¿sabes qué? Voy a esperar. Tenemos nuestro expediente. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a poner. Tenemos una carretera, de los cuales vamos a ponerlo que tenga una vereda de 80. De 80 por aquí y 80 por aquí. Cuando hablamos que son mayores metrados, se realiza en cada valoración. Muchos tienen el error, y un error muy grande, de decir, mis mayores metrados van a ser cuando acabo. Hasta aquí me alcanzó mis mayores metrados, imaginemos. Supuestamente los metrados me alcanzó hasta aquí, y de aquí a aquí es mayores metrados. No, eso que hacen es erróneo. No se realiza así. ¿Qué es un mayor metrado? Un mayor metrado es toda partida que no afecta al cálculo de ingeniería y se realice en cada valorización. Mejor dicho, si en la valoración 1 hay mayores metrados, se realiza, pero ¿cómo? Imaginemos aquí que la casa, vamos a poner acá como imágenes, tenemos 5 casitas. Esta casa está aquí, esta casa está aquí, cerca de la pista, y esta está por aquí. Como vemos, en el expediente, imaginemos que en el plano nos dice que toda la vereda está al tope de nuestras viviendas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo en esta parte valorización número 1, aquí la valorización número 2 vamos a generar, y aquí que sea nuestra valorización número 3. En el ejemplo práctico,
nuestro plano nos dice que en realidad toda esta vereda debería ser así. Entonces, en nuestro metrado, según contractual, esta distancia no cuadra, no es exacta. ¿Qué significa? Que acá hay mayores metrados. Desde la valorización número 1 ya tenemos mayores metrados. En caso de la valoración número 2, la casa sí coincide, no hay mayores metrados. Pero si nos vamos ahora a la a la valoración número 3, y ya estamos por la casa 3 de nuestra vereda, vemos que ya comienzan a ser menos la vereda, entonces son menores metrados. Lo que nos quiere decir que cuando nosotros hacemos una valorización a precios unitarios, nunca en la vida va a ser exacto. A través del replanteo, estos tamaños, estas medidas cambian. Entonces, para que te reconozcan, se debería sustentar. Se realiza mayores metrados. El expediente debe estar detallado. ¿Sabes qué? Aquí era un metro, aquí era 80 centímetros, pero resultó ser un metro. Aquí era 80, pero entonces 60. Entonces, estos montos comienzan desde la versión número 1, la versión número 2, la versión número 3, y nunca se espera la versión final. Lo que el error que hacen todos, como les decía, es de que, primero, hasta aquí gastaron todos sus metrados. Hasta aquí fue gastado. Y esto no. Pero si vamos al expediente, está metrados por cada zona. Por eso es recomendable de que cuando realicen el expediente técnico, no lo hagan general. Muchos ponen, por ejemplo, vereda, 200 metros cuadrados. ¿Y dónde está el sustento de esos 200 metros cuadrados? Debería haber del tramo 0 al tramo 10, del kilómetro 0 al kilómetro 10, eso. Otro mayores metrados, cuando hablamos en edificaciones, podemos verlo en las cerámicas, incluso en el concreto mismo. Muchos no calculan, por ejemplo, el revestimiento y ponen que fue menos revestimiento, pero el plano dice otra cosa. Entonces, eso podría ser mayores metrados. Dicho esto, vamos a comenzar a aumentar nuestros mayores metrados. Aquí vamos a generar. Como observamos, aquí entonces nos faltaría que aumentarlo, mostrar. Ponemos aquí mostrar y automáticamente vamos a darnos cuenta que aquí tenemos otra vez todo, las 30 valoraciones. Para ello, el color verde nos mostrará qué es lo que debemos ocultar. Como anteriormente hemos hecho, vamos a ocultar esta parte para nosotros poderlo resumir y sea más didáctico esto. Yo ya me tomé la libertad de aquí aumentarle ya los mayores metrados. Como ven, los mayores metrados igual se aumenta solamente de la misma forma que hemos aumentado en el programado y en el valorizado. Ahora vamos a ver aquí, cuando nos vamos a valorizaciones, a control de montos, vamos a ver que ya tenemos un control de valorizaciones y mayores metrados. Como vemos aquí, cuando hablamos de precios unitarios, ¿se puede valorizar más del 100%? Sí. Aquí podemos observar que tenemos uno al 163% y tenemos otros montos como están al 100%, 133% y así vamos a tener muchos más montos. Ahora, ingeniero, en mi caso vamos a añadir dos deducciones, ¿verdad? Vamos a aumentar aquí, vamos a mostrar, siempre van a fijarse aquí hay una celda que van a estar ocultas para que sea más estético. Nosotros, para ejemplo, vamos a insertar dos deducciones de obra. Se van a insertar. Las deducciones tienen una fecha. Las deducciones se realizan siempre cuando actualmente se realizan siempre cuando se hace un adicional deductivo. Cambian. Por ejemplo, no quieren ya que sea el suelo de cerámica, quieren que sea de madera. Entonces, deducen la cerámica y aumentan la madera. Entonces, a eso se llama adicional deductivo. Para esto tenemos 6 deductivos. Vamos a ocultarlo ya que solamente vamos a usar dos aquí. Vamos a rellenarlos de una vez. ¿Y los deductivos cómo se rellena, ingeniero? De la misma manera que hemos rellenado la valorización de mayores metrados, de valorizaciones contractuales, vamos a rellenar esto de aquí. Como podemos observar, vamos a jalar hasta
Por cada vez que hacen algo, debe estar dividido por componentes, no lo pongan en suelto. Aquí vamos a copiar. Ya se está copiando. Y vemos que el segundo deductivo es en dos tramos. En la primera, o sea, en la primera fórmula polinómica. El segundo deductivo vemos, a ver, que va a comenzar en la primera fórmula polinómica. Y también quizás hay algunos datos de la segunda fórmula polinómica. Vamos a verificar. No, solo parece que solo es en la primera fórmula. Hasta aquí. Vamos a copiar estos deductivos aquí, deductivos 2. Y vamos a verificar que todo sea mayor al 100%. Aquí vamos a verificar saldos. La ventaja de esta plantilla es que nos permite verificar los saldos. Aquí vamos a verificar. Si todos estos saldos quedan en 0, significa que ya se terminaron las partidas. Pero como verificamos, no todas las partidas van a estar en 0. Aquí tenemos una partida que tenemos un saldo de 7.33. Esto no llega a ser, no lo dedujeron, por tanto llegaría a ser que menores metrados. Lo ponemos aquí 7.03. Ingeniero, pero ¿por qué hay estos montos aquí de menos 65? Es porque se realizó aquí mayores metrados, bueno, deductivos se diría. Aquí vemos que hemos deducido por demás. Como les decía, cuando nosotros deducimos por demás, esto sucede, siempre va a suceder esto. Aquí en la valorización contractual, en el monto valorizado, ya hemos valorizado esta partida el 100%. El 100% fue valorizado. Pero yo sigo aún valorizando aquí, como podemos observar, para que lo observen mejor y entiendan lo que estamos haciendo. Esto es el monto que ya se valorizó durante las valorizaciones. Y aquí tenemos que estamos deduciendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Estamos deduciendo mal. Exacto. ¿Qué significa? Que estamos deduciendo lo ya valorizado, o sea, estaríamos cobrando por demás. Eso se hace, no se realiza eso. Nunca se debe hacer eso. Entonces vamos a eliminar estos datos. Y también vemos que tenemos un déficit de 1904. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que ya fue valorizado, como vemos aquí, nuestro monto total que nos dice es de 1904, sobrepasan. Vamos a aquí en total estamos generando por demás en resumen. ¿Qué significa? Mira, si nos vamos aquí hay una partida muy interesante. Estamos en el 1.07. Vamos a irnos a valorizaciones. Vamos a ir a valorizaciones. Y cerca al final nos dice que una partida se está sobrevalorizando. Vamos a verificar 1.07. Vemos que está 100. A ver. Vamos a la partida. 7. A ver. Ahora vamos a ver qué montos son los sobrantes. Si vemos aquí en saldo, como podemos observar, si vemos que queda 0, es perfecto. Significa que estamos valorizando ya lo valorizado realmente. Pero si vemos como en este caso, de aquí, en este caso tenemos un valor positivo de 7.3, ¿a dónde iría? A menores metrados. Pero aquí tenemos un caso peculiar, que es menos 163. ¿Qué significa esto? Hemos deducido mal, o tenemos un problema aquí en el calendario valorizado. Como vemos, aquí por ejemplo, en el 2.04 tenemos de 327.98, el 2402.
2.0403. Vamos a verificar qué es lo que ha pasado en este caso, ya que, como sabemos, lo que estamos haciendo no es una valoración real. Ahorita estamos haciendo un ejemplo, transformando una valoración de suma alzada estamos pasándolo a precios unitarios para realizar el ejemplo didáctico, se puede decir. 24.03. Aquí vemos que no se valoriza. Miren aquí. Aquí está el error. Como pueden observar, como les decía anteriormente, nuestro monto máximo de esto es 103.69. Entonces, aquí vemos que se duplicó. Aunque nosotros le pongamos aquí 180, no va a aumentar el monto. Eso sí, no aumenta el monto, pero el metrado sí sigue aumentando. ¿Qué significa? Que estamos haciendo mal el uso. Esto nos ayuda a diferenciar en qué partes estamos valorizando erróneamente. Ahora vamos a irnos aquí a donde estábamos, a control de montos, y verificamos que todo esto esté en cero. Si vemos un valor negativo, ¿qué significa? Que nos hemos equivocado al valorizar. Para ello vamos aquí a ver un valor positivo que es de 2.91. Este 2.91 nos da a entender que nosotros tenemos menores metrados. ¿Dónde lo vamos a insertar? Aquí. Vamos a irnos a la fila de menores metrados. Vamos a ir a donde está ese 2.91, que es esta fila. Ponemos 2.91 y automáticamente se va convirtiendo en cero. De esa manera ya pueden estar ustedes viendo cuáles son sus menores metrados a través de los deductivos. Ya vieron cómo se insertó los deductivos. Ahora vamos a irnos a la parte de, como hace un momento veíamos, valorizaciones. Vamos a ver, estamos en la valoración número 5 de mayores metrados. Pero ¿en qué valorización se realizó? Vimos que se realizó en la número 8. En la número 8 aquí podemos observar que ya se debería haber realizado una valoración de mayores metrados. Y efectivamente aquí tenemos ya listo la valoración de mayores metrados. Ahora lo que vamos a hacer es ver la curva S. Como vemos, nuestra obra ya fue culminada. Para la versión número 8 ya fue culminada nuestro programado. En este caso ya no está culminada, ya que le hemos hecho un deductivo. Como vemos aquí, por ejemplo, está 100%, lo cual nuestro calendario programado aún no está corregido al 100%, ya que esto debería haber bajado. Ahora vamos a actualizarlo aquí. Y en global. Y vemos que automáticamente se realizó, pero sí o sí ya se realizó este cronograma. ¿Por qué aquí vemos que cuando nosotros hacemos un deductivo, nuestro calendario programado estamos hablando, deberíamos también deducirlo esas partidas? Pero en este caso estamos haciendo un ejemplo nada más para ver de qué forma se realiza esto. Si salen cálculos exagerados es por el hecho que estamos realizando ahorita un pequeño ejemplo. Ahora, como vemos, también tenemos el resumen de valoraciones de mayores metrados. Como podemos observar, automáticamente también nos genera cuánto vamos a cobrar por mayores metrados. Ya que los mayores metrados, ustedes deben realizarlos sí o sí, pero para el pago tiene que pasar un trámite, tiene que ser aprobado por el supervisor. Ya teniendo todos estos datos, vamos a pasar a transportar estas bases de datos y vamos a comenzar ahora a realizar, ya no vamos a ver, ingeniero, hasta ahora hemos visto ya mayores metrados, cómo se inserta estos datos. Ahora vamos a ver cómo se calcula los montos. Yo quiero amortización, yo quiero calcular todo eso. Para eso vamos a abrir nuestra siguiente plantilla. Vamos a ver aquí los reajustes, cómo vamos a transportar de los datos de este formato, que es la versión contractual, a nuestras partes que ya vamos a ver ahorita. Está abriendo. Bueno, mientras va cargando, vamos a ir, antes de usar la otra plantilla Excel, vamos a irnos a datos de obra.
Aquí ya vamos a comenzar a hacer adelantos. Vamos a comenzar ya con los adelantos. ¿Qué son los adelantos directos? Lo primero que vamos a hacer es ponerle sí aquí adelanto directo y adelanto en materiales. El adelanto directo en lo que son en la entidad pública nos permite dar hasta 10%. O sea, ¿qué significa? Que te van a dar hasta el 10% del monto contractual como adelanto. Acá le vamos a poner el adelanto del 10%. ¿Y qué fecha se nos va a otorgar este adelanto? Vamos a ver el libro en adelantos directos y vamos a verificar. Aquí vamos a cambiar nada más. Adelanto directo. Aquí podemos ver cuántos días tiene la entidad, cuántos días tiene para que nos pueda dar. Aquí podemos leer, dice, en caso que las bases hayan sido establecidas el otorgamiento de estos adelantos, el contratista, dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente estos adelantos. En resumen, yo he firmado contrato el 19, como vemos aquí. Vamos a irnos a nuestra plantilla. Vamos a irnos a nuestra ficha técnica que hemos visto aquí. Cuando suscribimos contrato, ya habíamos puesto aquí nuestras fechas. Justamente esto es lo importante de las fechas. Nuestro contrato es el 18 de diciembre. 8 días más. Vamos a ponerle aquí hasta cuánto tenía tope. 8 días menos 1 en resumen. Hasta el 25 de diciembre. Entonces, hasta el 25 de diciembre, el contratista debería haberlo enviado. Pero la entidad, ¿cuántos días tiene? Dice, la entidad entrega el monto solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida mencionada documentación. Nosotros vamos a poner de que entregamos en el primer día y el siguiente día nos entregaron el adelanto directo, por buena fe. Vamos a poner que sea el 20 de diciembre del 2018 que se nos entregó el adelanto directo, o sea, el adelanto en efectivo. En cuanto al adelanto de materiales, lo importante aquí no es el porcentaje ni el monto. Vamos a ver ahorita, cuando pasamos a la plantilla, cómo se solicita este adelanto de materiales. Mientras que el adelanto directo es fácil, decir yo quiero 10%, el 9% o menor al 10%, lo importante es que el adelanto de materiales tiene una forma, una metodología. Pero lo importante de esto es en qué fecha se solicita y en qué fecha fue otorgada. Cuando nosotros solicitamos, fecha de solicitar, nosotros vamos a solicitarlo, por ejemplo, el mismo 19 de diciembre, cuando comenzó la obra, vamos a solicitarlo y se nos va a entregar el 25 de diciembre, o para hacerlo más real, vamos a poner lo que se nos entregó el 5 de enero del 2019. Vamos a poner que se nos entregó, que demoró por fiestas, etc. Ahora, estos datos, ¿cómo pasamos a nuestra plantilla? Aquí tenemos nuestra plantilla. En esta plantilla nos va a servir para nosotros calcular cómo se calcula adelanto de materiales, entre otros. Vamos a irnos a datas. Aquí, datas para transportar. Aquí tenemos datos para reajuste. Esta base de datos que podemos observar aquí, lo vamos a copiar. Pero, ¿qué forma vamos a copiar, ingeniero? En nuestro formato, dice aquí, estamos ahorita en el formato contractual. Mejor dicho, estamos hablando del presupuesto contractual. No estamos ahorita hablando de ninguno de los adicionales. Aquí tenemos, en esta base, aquí vamos a ver uno de ellos que es base de datos del monto contractual. Todo lo que ven aquí, toda esta parte gris que ven, esta parte gris, significa que vamos a poder cambiar estos datos. ¿De qué forma, ingeniero, vamos a cambiar estos datos? Ahora lo vamos a ver. Nos vamos a esta plantilla. Vemos que aquí vemos aquí que está vacío. Esta es la plantilla general, o sea, la vacía. Nos vamos a nuestro formato, que este es nuestro formato aquí, y comenzamos a copiar. Generamos hasta aquí, que es nuestro primer monto. Control C. Lo copiamos.
Como siempre, copiamos solamente valores. Lo siguiente que vamos a copiar es nuestra fecha de este FI, significa fecha de inicio, y FF, fecha final. Vamos a copiarlo de aquí. Vamos a generarlo igual. Ahora nuestros montos. ¿Qué son estos? Este es un resumen de los montos que se realizaron. Se realizó mayores metrados, menores metrados. Sobre todo si hay menores metrados, aquí se verifica. Entonces copiamos esto de aquí, solo hasta gastos generales. Ponemos anticlic. Cambia automáticamente todo esto. Ingeniero, pero de mí no se llama infraestructura. Algo que me olvidé decir hace un momento. En su caso de ustedes, su fórmula polinómica 1 quizás no se llame infraestructura, ¿sí? Quizás se llame estructuras, ya se llame tenga otro nombre peculiar. ¿Cómo cambiamos esto? Nos vamos a nuestro cronograma, calendario programado. Vamos a cambiar aquí, que es fórmula polinómica. Nosotros estamos haciendo estructuras. Vamos a ponerle estructuras totales. Entonces, damos un enter. Nos vamos a nuestras bases de datos para reajustes y vemos que aquí cambió. Y de la misma manera copiamos esto. Como siempre les digo, solamente vamos a copiar datos. Estos datos ya están actualizados, aquí podemos observar. Perfecto. Se puede ver que los datos ya están insertados. Lo segundo que se va a hacer, lo segundo para poder ya comenzar con los materiales, es esta base de datos generales. ¿Para qué nos sirve esta base de datos? Aquí también tenemos nuestra base de datos en el mismo formato, bajamos. Este es un resumen de las fechas, de los periodos, esto es el programado, mejor dicho, esto es un resumen de lo que se está valorizando, de lo que está en nuestros calendarios valorizados, nuestros calendarios reales, nuestros calendarios programados, nuestros calendarios de mayores metrados. Vamos a copiar comenzando de aquí. A ver, vamos a ver, aquí pueden ver el mouse, en donde está el check. Aquí, comenzando de aquí, vamos a generar, vamos a copiarlo, solamente los datos que ya están aquí generados. Vamos a jalar hasta el último. Presionamos Shift Control, la flecha hacia abajo y automáticamente tenemos. Presionamos Control C. Nos vamos a nuestro formato. Y de la misma manera, desde esta parte que está en gris, vamos a pegarlo en ese punto. Vamos a darle anticlic. Valores. Una vez que ya tengamos estos valores, nos van a servir para ya generar todo. Ahora vamos a ver, antes de ir a cómo es el cálculo de adelanto de materiales, lo primero que necesitamos saber es cuál es nuestra fórmula polinómica. Aquí vemos que nuestra fórmula polinómica está en blanco, totalmente en blanco. En los datos que se les va a enviar a los que compren el programa, aquí tenemos en ficha técnica las fórmulas polinómicas. Hay dos formas. Cuando ustedes les entregan el expediente, sea digitalizado o sea general, les van a entregar en dos. Bien puede ser un PDF como esto de aquí. Aquí pueden ver instalación de campo deportivo. Este es un ejemplo nada más. O les va a generar seguramente un Excel. Lo peculiar es que siempre entregan en un Excel o en un PDF. Vamos que abra un momento este Excel. Y aquí tenemos las tres fórmulas polinómicas. Como dijimos, si tenemos tres componentes, ¿cuántas fórmulas debe haber? 3. Así de simple. Ahora, estas fórmulas polinómicas vamos a copiar. Ingeniero, pero ¿de qué manera vamos a copiar? Vamos a tener que copiar todos los datos. Vamos a comenzar. Comencemos primeramente a saber el concepto de qué es una fórmula polinómica. Vamos a irnos al libro. Fórmula polinómica. Y vamos a entender. Como nos dice aquí, primero, podrá subdividirse en dos o más monomios con el propósito de alcanzar el mayor aproximación en los reajustes a condiciones
de que el número total de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda a 8. ¿Qué más nos da acá? Que nuestros índices, nuestros coeficientes de incidencia deberán ser mayores, no deberían ser inferiores, por eso dice, o sea, que significa que van a ser mayores a 0.05, mejor dicho, que deben ser del 5% para adelante. ¿Qué más sabemos que es una fórmula polinómica? La fórmula polinómica en sí es el resumen de qué materiales se están utilizando. Y nosotros vemos aquí nuestro formato, vamos a ver nuestra fórmula polinómica que... ¿Dónde está? Vemos esta fórmula polinómica, la primera fórmula polinómica. Dice mano de obra. ¿Quiénes ingresan a este monomio de mano de obra? Los operarios, los peones, todo personal entre mano de obra. Otro, carpintería metálica, agregado grueso. Como vemos, ahora aquí me preguntarás, ingeniero, ¿qué pasa si yo compré clavos? ¿Qué me pasa, ingeniero, si yo compré agua? ¿En dónde va a entrar? Esos monomios son, su incidencia de estos monomios deberían haber sido tan pequeños que no llegaban al coeficiente del 0.5, o sea, no llegaban al 5%. Por tanto, en este caso, por ejemplo, se agrupó madera y se agrupó agregado grueso para que puedan alcanzar un coeficiente mayor al 0.05. Imaginemos que tuviéramos clavos o otro material. Estos materiales ya están distribuidos, o sea, existen índices ya establecidos. Vamos a ver aquí en el libro qué son los índices para entenderlo mejor. Vamos a irnos. Aquí está. Esta es la relación de índices unificados. Tenemos aceite, tenemos baldosas, cables telefónicos. Aquí tenemos, se podría decir, un stock de materiales. Como les decía, si nosotros compramos clavos o compramos cualquier instrumento que sea, pero es pequeño, su costo es pequeño, al 0.05%, entonces esto se va a unir a uno de estos componentes que ya tenga mayor incidencia, porque no le afecta, pero mientras que estos de mayor incidencia sí les va a afectar. Entonces, esto es lo que tenemos aquí primeramente. En resumen, ¿qué es la fórmula polinómica? Es el resumen de los materiales utilizados, a través, codificados en cada uno en un número, mejor dicho. Está codificado. Ahora vamos a copiar aquí ya realizando el tutorial. Vamos a ver cómo se utiliza esto. Como dijimos, se puede dividir hasta en 3 monomios, pero máximo tiene 8 fórmulas polinómicas. Aquí vemos que nuestra primera fórmula polinómica tiene el símbolo m. Entonces, vamos a ponerle aquí m, un enter, y automáticamente ya se va generando nuestro índice. Aquí vamos a poner el índice 47. ¿Qué coeficiente de incidencia tiene? 0.168. Incidencia tiene 100%. Y ya tenemos nuestro primer índice. Vemos que nuestro segundo índice aquí está agrupado en 2. Como podemos observar, aquí todo esto está agrupado en 2. Ingeniero, ¿se puede insertar? Sí. Lo único que necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a esta casilla en blanco, siempre debajo de nuestro último componente. Esto es MM. Nuestro índice solamente es insertar los números 43. El agregado, todos los números menores a 10 incluyen el 0. Entonces aquí ponemos 0,5. La incidencia de este conjunto, porque no se va a poner por cada uno, sino sería un polinomio distinto, sino este es conjunto, 0.122. Pero lo que sí se va a dividir es su incidencia. Cuánta madera ingresa en este monomio y cuánta agregado grueso. Aquí vemos que es 45.082 y 54.918, llegando al 100%. Igual de la misma manera se va a rellenar, lo ponemos a, vamos a poner, como decía, todos los menores a 10 con 0, 0,3.
Vamos a poner 0.218, 79.358, 20.642, llegando al 100%. Siempre debe llegar esta parte al 100%. Es una de las primeras reglas. La segunda regla es que la suma de todos estos índices deberían llegar a 1. Ahora vamos a verificarlo si en realidad llega a 1. A eso vamos a terminar de rellenar estos datos. Por ejemplo, aquí vemos que el cemento, su coeficiente es 0.063. ¿Qué significa? Que casi no llega. Si esto hubiera sido 0.05, 0.049, ¿qué significa? Que este índice no va. Este índice quizás se lo hubiera comido o lo hubiera agrupado en agregado grueso. Entonces, de esta manera se ve que deberían ser mayor siempre al 0.05%. Vamos a poner aquí su 100%. Vamos a seguir insertando. Aquí vemos que es una plancha. A ver. Ya. La plancha es 56. Su coeficiente es 0.068. Dando 100%. Tiene más aquí. Como vemos, aquí no ocupa ni siquiera no ocupa 8, sino ocupa 7. 6 índices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 índices. Y ojo, aquí algo también que deben siempre verificar. Nosotros estamos trabajando ahorita con el 10% de utilidad, el 10% de ganancias. Aquí se puede modificar, sin caso estaríamos trabajando con otro porcentaje. Modificamos aquí 4%, 8%, pero siempre el índice general al precio al consumidor siempre deberá ser mayor a la suma de estos. ¿Qué significa? Si nosotros multiplicamos esto por 100, nos estaría dando 36%. 36% es mayor a gastos generales al 20 y al 10. O sea, 10 más 10, 20. ¿Es mayor al 20%? Sí. ¿Qué sucedería si tendríamos aquí 0.18? Estaríamos pagando esto mal. Que no se realizó un verdadero expediente. El expediente está mal hecho. Debes hacer consulta. Y no estamos para esas cosas. Así que tengan pleno cuidado en esto. Y vemos aquí que la suma, aquí automáticamente está sumando, es 1. Una de las reglas que les decía es que siempre, no es que excepcionalmente, ingeniero, un 0.1 se me pasó. No, siempre va a ser 1. La suma de todos los coeficientes. 1 que equivale al 100%. Ahora nuestra fórmula polinómica 2. Algo que si van viendo aquí, estos datos se han rellenado automáticamente. ¿Pero por qué? Porque ya le hemos generado la primera base de datos, que es nuestro compuesto general. Cuando pusimos aquí nuestra base de datos generales, base de datos, a través de esto ya rellenamos este contractual. Y a través de esto, nuestra fórmula polinómica, como podemos observar, se está rellenando sola. ¿Por qué es importante rellenar primero una base de datos y después las fórmulas polinómicas? Porque de esta manera, como les decía, si ustedes tienen sus fórmulas polinómicas, van a poder pedir materiales. Vamos aquí a terminarlo de copiar para hacer ya de una vez la solicitud de adelanto de materiales. Aquí, como podemos observar, siempre, como les digo, aquí vamos a poner índice general al precio al consumidor, que significa que también debe ser esto mayor a ¿cuánto? A 0.20. Entonces esto es 0.744, 70% de índices de precio al consumidor. Ingeniero, pero no me está gustando esa forma, se ve muy grande se ve muy grande todo. Pero en un momento ahora vamos a terminar de rellenar estos datos para poder ya culminar con el rellenado de nuestras fórmulas polinómicas del monto contractual. Y es más fácil. Ya, una vez rellenado nuestras tres fórmulas polinómicas, ya que tenemos solo tres en este caso, aquí
tenemos una flechita y existe, no existe C punto y no existe. Aceptamos y se resumió todo. Tenemos nuestras tres fórmulas polinómicas resumidas. De esta manera ya tenemos nuestras fórmulas polinómicas. Bueno, ingeniero, vayamos ahora a cómo yo solicito mi adelanto de materiales. El adelanto de materiales, como su propio nombre lo dice, te van a adelantar un cierto monto de materiales. Para ello vamos a tener una pausa y les voy a explicar detalladamente con las fórmulas dentro de 10 minutos.